Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es el tercer capítulo que le dedicamos al amplificador integrado Sansui AU717 de la serie Cómo fue la transición del sonido de los años 70 a los años 80. Y para simplificarlo solamente vamos a hablar de amplificadores integrados hasta que podamos hablar de los altavoces, que es la segunda parte del sonido que vamos a tener en casa. Esta es la vista de nuestro amplificador, que ya lo habíamos visto antes, con su panel frontal, simplificado respecto de su contemporáneo, porque son del mismo catálogo, Sansui AU9900. Y ahora vamos a dedicarnos a ver el interior de esta máquina. ¿Qué tiene? ¿Cómo está hecho? ¿Por qué lo diseñaron como lo diseñaron? ¿Y qué convierte a este maravilloso amplificador en una pieza muy especial? A un seguidor del canal me ofreció una pequeña secuencia de video mostrando el AU607, porque él tiene el AU607 original, que es idéntico al 517, nosotros lo conocimos como 517, pero lo realmente valioso es que es el 607 original, es un año anterior, no llegó a Venezuela, o por lo menos yo nunca llegué a verlo acá, y sería interesante que lo podamos ver, así que la persona le conmino públicamente a que me vuelva a enviar el video un poquito más largo con su voz, no hay ningún problema, para que él presente su amplificador, que lo tiene en impecable y perfecto estado. Yo tengo un video que me envió muy cortico, pero me dijo no, te lo voy a enviar otra vez, te lo voy a enviar más largo, con unas mejores tomas, con mejor luz, para que se pueda ver el amplificador en detalle, porque es una maravilla. Antes de ponerlo en la mesa, vamos a ver qué tiene. Este niño tiene un chasis de hierro galvanizado preformado, es decir, de acero estampado, con la forma correcta para poder soportar el peso de los dos transformadores, que son unas piezas pesadas e importantes, y de los disipadores de calor, que son unos perfiles de aluminio anodizados en negro, encargados de refrigerar los 4 transistores de potencia, que son de cápsula metálica TO3. A medio camino entre las dos cosas tenemos el banco de capacitores de filtro. A diferencia, vamos a hablar de las diferencias del 5 respecto al 517, porque el 517 lo vimos con más detalle. El 517 tiene unos transformadores más pequeños, este tiene por supuesto unos transformadores más grandes, porque aquel da 60-65 vatios, este da 80-85 vatios por canal. Aquellos capacitores eran de 12.000 microfarad por 63 voltios, estos son de 15.000 microfarad por 63 voltios con terminal de lengüeta. Ya por ejemplo en el modelo que le sigue a esta máquina, que es el AU919, los terminales de los capacitores son de tornillo. Es decir, usa capacitores como estos. Estos en particular son unos Nippon Chemicon bueno, son viejísimos, 8200 micros por 100 voltios, pero los terminales que lleva son los terminales de tornillo. Estos terminales de tornillo son los que permiten llevar corrientes de 15-20 amperes, que son muy importantes para el diseño del 919. Pero estos capacitores son de terminal de lengüeta, que no está mal, pero son de terminal de lengüeta. Aquí podemos ver los dos disipadores de las etapas de potencia, que forman unos túneles para refrigerarlo, y las tarjetas de control. ¿Qué es diferente en esta máquina? Ya vamos a ver. Ahora vemos el interior del amplificador, pero nos vamos a concentrar en el preamplificador, que es el conjunto que está acá. Vamos a ver con todo detalle qué tiene. En primer lugar, los selectores de modo, monofónico, loudness, muting, filtro subsónico y ultrasónico, están todos hechos en la misma tarjeta, y esta tarjeta por supuesto es el preamplificador. Este preamplificador es un poco mejor que el del 517 porque aquel utilizaba etapas de amplificación de 3 transistores, un par diferencial y un transistor ganador de voltaje. En este caso tenemos un poco más, tenemos 2 transistores de par diferencial, un ganador de voltaje, una fuente de corriente y 2 transistores que hacen un buffer de baja impedancia de salida. Con lo cual este bloque tiene más ganancia, con lo cual la retroalimentación negativa es más efectiva eliminando su propia distorsión y el sonido es bastante mejor. Este es un preamplificador que suena muy bien, por cierto uno de los preamplificadores más limpios que ha puesto Sansui en alguno de sus diseños. Totalmente simétrico, alimentado por supuesto con una fuente simétrica. Aquí podemos ver los dos cables que llevan el voltaje positivo y negativo para un canal y el voltaje positivo y negativo para el otro canal. Amarillo y gris para uno, azul y rojo para el otro. Aquí podemos ver la entrada de señal, la salida de señal pues no sé dónde está, pero debe estar por aquí. Y tenemos algo que es muy importante en este diseño, que es el taco del volumen. Este es un atenuador ALPS, ¿ok? Que tiene 4 secciones, 2 de 150 kiloohmios a la entrada y 2 más de 5 kiloohmios a la salida.
Por eso es que vemos que tiene 4 secciones, 2 de bajo valor y 2 de alto valor y el cierre de la pieza. Este es un atenuador de contactos bañados en oro, resistencias de precisión de película metálica, de muy bajo ruido, una cosa muy interesante. Lo que no tiene ningún sentido es que abajo, vamos a ver si yo logro iluminarlo para que ustedes lo vean, abajo, ahí está. Señor, ¿será posible que no me lo dejas ver? Bueno, abajo está el control de balance, que es un triste potenciómetro, como estos potenciómetros que están aquí. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la ciencia y la magia de que tú te gastes todo el dinero en un atenuador ALPS de altísima gama, como el que podría tener un preamplificador Sony, con unas características excepcionales, y ponerme unos conmutadores de señal también ALPS de primerísima calidad, sellados, con su resorte de anclaje de chasis, con sus tornillos y toda la cosa, para después ponerme esta porquería de potenciómetro? Eso yo no lo entiendo nunca, pero bueno, ahí está hecho así. Ahí está el control de bajos agudos, que son por supuesto potenciómetros dobles, las secciones de delante del canal derecho, las secciones de atrás del canal izquierdo, y la tarjeta que no tenía el 517 cuando se los mostré, que es esta, la que permite seleccionar la señal, la que permite seleccionar la ecualización. ¿Ok? Eso está muy interesante. Podemos ver que todos los pasos de señal se han hecho con capacitores marrones, que en este caso son condensadores electrolíticos polarizados de baja corriente de goteo o de poliéster metalizado. Esto está hecho de una manera muy interesante. Aquí podemos ver el selector auxiliar, porque los selectores principales, es decir, el de señal de entrada y el de bucle de grabación, están dentro de la sección fono. Este es un diseño mejor. Mejor por el preamplificador y mejor porque nos permite conmutar las frecuencias de corte. Otra cosa que es mejor, y la vamos a ver aquí, es la fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación se ve con muchas piezas y se ve bastante compleja, porque sucede que son 4 fuentes de alimentación de más y menos 32 voltios cada una, pero de bajo ruido. Es muy interesante que hayan utilizado fuentes de bajo ruido para este preamplificador, porque eso solamente se reservaba para los preamplificadores dedicados. Me explico, para máquinas como el CA2000 y el CA3000. Entonces se agradece muchísimo que tengan una fuente de alimentación de bajo ruido, no solamente estabilizada como en el 517, sino además de bajo ruido. Por eso la tarjeta está repleta de piezas, además de que aquí está el sensor de protección, allá abajo está el relé que activa los altavoces, el sensor de sobrecorriente, el flip-flop que nos permite hacer parpadear el LED del indicador de power mientras el amplificador todavía está en protección. Aquí tenemos el gigantesco conmutador rotativo que es el selector de speakers. El cableado entre las dos tarjetas, la del control de tono y la selector de frecuencia de corte, y la conexión que se hace entre estas y la tarjeta principal, que es la que tiene la amplificación. Se darán cuenta de que es un diseño bastante amuñuñado y que tiene un montón de cosas. Lo otro, por supuesto, no lo voy a describir mayor cosa porque ya lo habíamos hablado en el video del 517, son las etapas de potencia. Básicamente porque son las mismas etapas de potencia. Estos amplificadores comparten el esquemático o la arquitectura de diseño, doble transformador, los filtros, esta clase de cosas, con el 417, 517, 607 y 717 comparten los módulos de potencia y sus disipadores, y la sección fono que la vamos a ver en un rato. Lo que es distinto es el preamplificador, que aquí es mejor, la fuente de alimentación estabilizada y de bajo ruido, que por supuesto es mejor, que tiene más potencia nominal porque los transformadores son más grandes y los filtros son más grandes, y el sonido del preamplificador, que a mí me parece muy bueno. Me parece que este es uno de los mejores amplificadores que ha hecho Sansui por su concepción y por su diseño, y porque lo pensaron para poderle dar servicio. Es decir, se puede desarmar y se puede trabajar con él. La sección fono ya la vimos antes, así que no la vamos a volver a desarmar porque es exactamente igual. Vamos a hablar de otra cosa interesante de este amplificador antes de empezar a darle servicio y cambiar piecitas. Los altavoces que estuvieron disponibles en la década de los años 50 y en buena parte de los años 60 para la sonorización doméstica eran piezas que recordaban mucho al diseño de esto que les estoy mostrando ahorita, que no son de esa época. Pero básicamente eran piezas iguales, con una bonita parrilla, un bonito diseño estético, una caja de normalmente aglomerado o contraenchapado de abedul donde fuese posible,
con un componente todo banda barato. Normalmente una cosa como esta era suficiente. Hoy en día, por supuesto, los componentes todo banda en audio hi-fi son piezas de alta gama y pueden ser carísimas. Hay una parejita de parlantes de 8 pulgadas fabricados por la francesa Supravox que valen como $4.000. Es decir, son unas piezas muy buenas que pueden dar un sonido fantástico. Omega Speaker tiene un diseño de torres que usan esos parlantes franceses y son unas piezas muy buenas. Pero en aquella época se usaba esto era por costo, no por calidad de sonido. Esto hacía que los amplificadores que se fabricaran en aquella época, los valvulares de aquella época, nunca lucieran por ser unos equipos con un sonido muy bueno. Una parte porque las grabaciones estaban tristemente hechas con los recursos disponibles en su tiempo y otra parte porque los altavoces de los que disponía la gente para poder sacar partido de sus equipos no eran unos buenos altavoces, eran unos altavoces muy tristes. Me comenta la gente que coleccionaba y compraba en aquella época que tuvieron equipos Philips y que tuvieron equipos de Fisher fabricados en Estados Unidos o Headkit, que nunca les pareció que esos valvulares, que hoy en día serían el sueño de cualquier audiófilo, eran grandes equipos, sino que sencillamente eso era lo que se podía comprar, tú lo armabas o te lo comprabas hecho o lo que fuera, te ponías a usarlo, oías música con eso y no había más que decir. Debo de recordarles que el sueño de mucho coleccionista, un verdadero coleccionista de Sansui, lo que quiere es un Sansui AU111 valvular de 40 vatios por canal. Una potencia enorme para un amplificador valvular. Y en su defecto, una U70 pues no es una mala cosa, es un amplificador que suena muy bien. Pero con otro tipo de altavoces, no con los altavoces de su época, ni mucho menos con los altavoces de Sansui que nunca sonaron bien. Básicamente por problemas de costo de producción. Pasa el tiempo y los amplificadores de los años 70 también se contaminaron de ese defecto. Al final, la primera empresa a nivel comercial que trata de romper ese estigma, ya lo había hecho en los años 40 Altec Lansing para el sonido de la sonorización con su serie Voice of Theater, pero a nivel comercial, a nivel de audio hi-fi doméstico, la empresa que logra ofrecer altavoces que realmente sonaban bien fue Yamaha. Yamaha nunca destacó por hacer amplificadores que tuvieran un sonido particularmente nítido. De hecho, esta serie es una de las mejores series de Yamaha. Los Yamaha CA600, 800 y 1000 tope de serie, y el 802, 1002, y luego el 1010, 810, 710, 610 que salieron después, y las etapas de potencia vertical fade y tal. Pero estos amplificadores tienen un sonido que la gente ha criticado como blando, como un sonido débil, como un sonido con falta de brillo y de nitidez. Y no era cierto, sino que Yamaha había diseñado el sonido de sus equipos un poco para complementar sus altavoces que ya tenían tweeter de cúpula de titanio, un squawker también de cúpula de 2,5 a 3 pulgadas de material rígido, y entonces cuando tú unías una cosa con la otra conseguías ese sonido natural sound de Yamaha que era muy bueno. Pero lo que vale para Yamaha vale para todos los fabricantes. Si tú tienes un amplificador de Sansui que tiene un sonido particularmente nítido y cristalino, equivalente de algunas piezas de Marantz, equivalente del sonido de la canadiense New Audio Dimension, NAD, que son equipos con una distorsión muy pequeña, con unos agudos muy finos y muy detallados, necesitas unos altavoces de timbre suave. He oído mucha gente, he visto mucha gente que se queja de que el 717 no es un buen amplificador porque tiene un sonido brillante, porque tiene un sonido con muchos agudos. Mentira, ningún amplificador tiene sonido ni con falta de agudos ni con exceso de agudos. Puede que suene brillante u opaco, es decir, este amplificador con unos altavoces X suena brillante y este amplificador Yamaha con los mismos altavoces va a sonar opaco. Pero ojo, la respuesta en frecuencia medida con instrumentos de ambos amplificadores es perfectamente plana hasta los 50 kHz. Así que no es la respuesta en frecuencia, es otra cosa que vamos a tratar después cuando hablemos de la UD9. Cada amplificador tiene su sonido. Lo más brillante y más nítido, Sansui. Lo más opaco, Yamaha y tal vez un poco Sony. Y en términos intermedios, pues estaría Marantz y Pioneer, hablando de este pequeño universo de estas 4 marcas que son los equipos que tengo ahorita. ¿Qué debes hacer? Debes comprar un amplificador, unos altavoces que tengan un timbre que compense el timbre de tu amplificador. Entonces, Yamaha con unos altavoces que tengan diafragmas blandos, un buffer de pulpa de papel, un midrange de cartón prensado y un tweeter de seda, no va a lucir, no te va a sonar bonito.
que todos ustedes saben que un tweeter de cúpula de seda y un tweeter de cúpula de aluminio tienen una respuesta en frecuencia perfectamente plana hasta los 20 y tantos kilohertz. Aquí, por ejemplo, tengo un tweeter de cúpula de seda no name, no tiene marca, ¿ok? Y este tweeter tiene una respuesta en frecuencia perfectamente plana hasta los 19, 20, 21 kilohertz. No es un problema. Pero él tiene un timbre blando por la contextura del material, que es textil. Entonces no creo yo que sea seda, pero se supone. Este tweeter no puede ser el que usen los altavoces que yo le ponga a ese amplificador Yamaha, porque voy a conseguir un sonido opaco y blando. Blando y opaco por el tweeter de seda y blando y opaco por el timbre del amplificador, por el sonido natural de ese amplificador. Otro error tonto, que es el que he visto, es poner unos altavoces que tengan tweeters de cúpula de aluminio o de titanio, por ejemplo, las piezas de BW que sí se pueden conseguir en Venezuela, junto con un 717. Con un 9900 puede funcionar, pero con un 717 definitivamente no. He visto este error y también he visto el error de poner altavoces, amplificadores muy buenos, porque este 9900, ese 717 y el Yamaha CA1000 son unos tope de gama. Son los mejores amplificadores que sus fabricantes podían hacer en ese momento. Y no estamos hablando de cualquier fabricante, estamos hablando de los mejores fabricantes. Y les ponen unos altavoces que sí me parecen tristes, unos altavoces de segunda categoría, unos altavoces de relleno, unos altavoces que no valen para nada. Unos altavoces que son de sonorización de ambiente, unos con unos JBL Control 5, unas cosas que no se corresponden. Entonces, recuerda que lo más importante para obtener el máximo rendimiento de tu amplificador es tener unos buenos altavoces. Una guía para elegir altavoces sería muy complicado, pero puedo decirte que puedes desperdiciar por completo las capacidades de tu maravilloso amplificador integrado, por el cual si estás en Argentina o en España vas a pagar una fortuna porque el vintage se está volviendo cada día más caro, y echarlo a perder poniéndole los altavoces equivocados. Amplificadores con timbre nítido y detallado, altavoces blandos. Amplificadores con un timbre blando necesitan altavoces detallados. Ve cómo es el catálogo, por ejemplo, de Yamaha, que fabricaba las dos cosas y muy bien. Los amplificadores de Yamaha nunca tienen elogios de tener un gran sonido. A la gente le gustaba más Sansui. Pero los altavoces de Yamaha sí tienen elogios. Los altavoces de Sansui no los menciona nadie para nada. Que son muy bonitos. Si tú los quieres tener de colección, yo los tengo, chévere, pero para oírlos no. Es importante que hagas un buen match. Y es más importante todavía que hagas el match apropiado para un amplificador de esta categoría. Porque un amplificador de esta categoría, como el 9900 o el 717, puede sonar perfecto, pero necesita unos altavoces que estén a la altura de sus posibilidades. No desperdicies tu equipo poniendo los altavoces que no son. En el próximo video vamos a desmontar este bonito Sansui AU717 para hacerle un mínimo mantenimiento y comenzamos a analizar otra serie de equipos que son las últimas fuentes analógicas que me falta por analizar para la serie, cómo configurar su sistema de sonido para que suene de la mejor manera posible, y empezamos a hacer los mínimos detalles, las mínimas cosas que necesita este 717, que es tan bueno que está original de fábrica y prácticamente no necesita más que probarlo y limpiar o arreglar o rehacer alguna que otra tontería. Está más por mantenimiento que otra cosa. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.